Estamos mirando la oración que tiene poder. La oración que tiene poder es contra nuestro adversario. Hoy vamos a ver la quinta parte de este tópico sobre la oración. Y sobre estas parábolas que el Señor nos dio en Lucas capítulo 18, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Lucas capítulo 18, versículo 1, dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. Y vean lo que dice el Señor Jesús. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Así que la primera parábola sobre la oración, el Señor Jesucristo nos refiere a esta mujer viuda, a esta mujer que va y pide justicia ante el juez sobre su asunto que ella tiene. Y es interesante que el Señor, quiero que vean allí en los versículos que acabamos de leer, cómo es que el Señor Jesucristo nos pone en esta parábola la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ahora, cuando el Señor habla de un juez injusto, nos habla y nos está presentando a un ser humano. Los seres humanos, por naturaleza, no podremos llevar a cabo la justicia exactamente como Dios lo hace. Solamente Dios es justo, amén. Solamente Dios es justo. Así que el Señor Jesucristo nos pone este ejemplo de esta mujer que busca que el juez abogue la causa que ella tiene, la necesidad que ella tiene, de que su adversario sea expuesto, de que su adversario que injustamente la acusa se retire de ella. Esta parábola nos habla de no dejar de traer nuestras necesidades en oración delante de nuestro Dios, el cual es justo. Amén. Solo Dios es justo. Ahora, es interesante, la palabra de Dios nos habla de quién es nuestro adversario. ¿De quién es nuestro adversario? En Primera de Pedro, capítulo 5, el versículo 8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Ahora, muchos hijos de Dios a lo mejor orarán, pero parece que sus oraciones no fueran efectivas. Cuando lo hacen, parece que sus oraciones no son contestadas. Y a lo mejor no son contestadas por las razones que miramos en los estudios anteriores. ¿Recuerdan a Abraham cuando quería que Sodoma y Gomorra no fueran juzgadas? ¿Recuerdan cuando igual Josué no sabía por qué habían sido derrotados cuando Dios les había dado la tierra prometida y habían caído delante de los de ahí, la ciudad en los cuales no habían consultado a Dios? ¿Recuerdan cuando David no sabía por qué había venido aquella hambruna por 3 años y había orado a Dios hasta que buscó la causa?
En veces no sabemos por qué Dios no contesta las oraciones, pero como hijos de Dios debemos de buscar la causa. Debemos no solamente buscar la causa, debemos hacer lo que esta viuda hizo delante de este juez injusto. Venir y no cansarnos. Venir siempre sin desmayar, sabiendo que nosotros no nos presentamos ante un juez injusto, sino ante un Dios misericordioso. Amén. Ante un Dios misericordioso. Satanás constantemente nos estará acusando. Nos estará minando como hijos de Dios. Nos estará constantemente amedrentando, tratando de despojarnos de lo que ya Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Ahora, escuchen esto. En los tiempos de Jesucristo no había una corte judicial como hay hoy en día, juzgados, donde la gente puede ir a ese lugar. El juez iba de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, junto con el escriba, alguien que le ayudaba. Y era el que tomaba los casos. El que venía y decía, esta persona me quiere quitar mis propiedades. De tal manera que el juez estaba en ese pueblo, en esa ciudad, 3 o 5 días. Así que aquella mujer viene ante el juez, la cual le dice, mañana te atiendo. Tomen en cuenta que en ese tiempo, en los tiempos de Cristo Jesús, en esos tiempos, la mujer era considerada como de segunda clase. Es igual que hoy en día, las mujeres que buscan a sus hijos que han desaparecido, que buscan justicia. Y los que dicen que prometen justicia, ni siquiera los escuchan. Mujeres que a lo mejor perdieron a un hijo y buscan esa justicia y no son escuchados. No son escuchados. Ahora, esta mujer era considerada de segunda clase. Así que su caso de ella, por muy urgente que fuera, no iba a ser escuchado. ¿Saben quiénes eran escuchados? Los hombres. Los hombres eran escuchados primeramente, eran los de las primeras filas. Dios nos dice que no debemos hacer acepción de personas. Que no debemos hacer acepción de personas. Amén. Delante del Señor no hay varón ni mujer. En otras palabras, delante de Él valemos igual todos. Valemos igual todos. Tenemos el mismo valor delante de nuestro Dios. Ahora, esa mujer que estaba ahí delante del juez, ¿cuántas veces a lo mejor esa mujer fue delante del juez y el juez le dijo, mañana te atiendo? Y se pasaron los 5 días y se fue. En la siguiente visita te atiendo. Y esa siguiente visita se volvió un mes y se volvió un año. Y el que dijo que en un año resolvería las cosas no resolvió nada. Y el segundo año tampoco lo resolvió. Y el tercer año y hasta el 6º año tampoco resuelve nada. Es increíble la injusticia porque solo Dios es justo. Amén. Solo Dios es justo. Ahora, increíble lo que hoy en día encontramos. El Señor se encarga de poner esta parábola, esta analogía, para que nosotros no paremos de ir delante de Dios en oración. El único que es justo es Dios. Es el único que es justo. ¿Qué personas hay dentro de nuestra sociedad, de nuestra vida, que nosotros conocemos, que son vulnerables, que necesitan que alguien esté al lado? Esa mujer no solamente era mujer, era viuda. Era viuda, ya no tenía el sostén de aquel hombre que llegaba cada día de su trabajo con algo en la mano para poder bendecir, y llegaba con algo y dice, aquí traje esto. Los hombres somos proveedores de la casa, amén. Somos proveedores. ¿Cuántas de ustedes, mujeres, le dan gracias a Dios por el hombre que Dios ha puesto a sus vidas? Por el hombre que Dios les ha puesto a su lado. Quizá a lo mejor no es perfecto y no lo es. Solo Cristo es perfecto. Pero ¿cuántos de ustedes le dan gracias a Dios?
Ahora, imagínense, no solamente era mujer de las mujeres que eran consideradas de segunda clase, era viuda, no había alguien que estuviera a su lado. De igual forma para nosotros, a lo mejor conocemos a alguien que es vulnerable, que es invisible ante la sociedad, que nadie lo toma en cuenta, que nadie lo visita, que nadie le va a decir un día, hey, te invito a comer. Quiero abrir mi casa para poder invitarte a comer. Quiero llevarte a tal lugar a comer. Hay personas que se sienten rechazados, que se sienten que su clamor no es oído. Que Dios use sus vidas para poder llegar a ellos. Que Dios use sus vidas para poder llegar a esas personas y poder pararse al lado de ellos, igual que Jesucristo. Jesucristo está al lado de nosotros, amén. Delante de nuestro Padre Celestial dice que Él intercede todos los días por nosotros. Nunca los dejaré ni los desampararé, dice el Señor. Él está ahí a nuestro lado, igual que aquella viuda. Un día nosotros también estábamos solos, éramos de segunda clase, no valíamos nada. ¿Recuerdan lo que Efesios capítulo 2, versículo 12 dice? En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¡Wow! Nosotros que vivíamos solos, que caminábamos solos sin esperanza, el Señor dijo, quiero escogerte, te he escogido en mi Hijo Jesucristo. Y si nos arrepentimos de nuestros pecados, Él vino a estar a nuestro lado. Aquella mujer estaba delante del juez y aquel hombre que la acusaba, su adversario, venía con una elocuencia y facilidad de palabra para que le hicieran justicia. Y se volvían puras mentiras. Mañana le arreglo su asunto, señora. Mañana ya arreglamos esto, ya quedó todo arreglado. Los hijos de Dios representan a Cristo Jesús, amén. Así que una palabra cuenta mucho cuando uno dice algo, cuando uno habla algo para el Señor, que nuestro sí sea un sí. ¿Y se imaginan aquella mujer que dependía de su esposo? Aquella mujer que a lo mejor llegó el esposo cansado y se acostó y no miró que se levantó aquella mañana. A lo mejor no se levantó aquella mañana como se le acostumbraba a levantar. Y cuando voy a ir a listar algo, fui y compró algo al mercado y fui y trajo y lo cocinó. Y cuando fue el esposo, ya no se levantaba, ya no podía. Había partido con su Dios. El sostén de su vida se había ido. Y ahora no había nadie que se parara junto a ella y que abogara su causa. Nosotros no tenemos a alguien que murió solamente. Nosotros tenemos a alguien que murió y resucitó y está vivo a nuestro lado y aboga nuestra causa. Es Cristo Jesús nuestro Señor. Es Cristo Jesús nuestro Salvador. Y no solamente era mujer, era viuda, era pobre. Era pobre. Los pobres de la sociedad no son escuchados. No son escuchados. Y cada elecciones, cada grupo dice voy a eliminar a los pobres, pero no dicen cómo. No dicen cómo los van a eliminar. Vamos a acabar con los pobres. Jesucristo dijo, pobres siempre los tendrán entre ustedes. En otras palabras, cuando Dios lo ha bendecido a usted, abra su mano ante el pobre. Abra su mano ante los más desvalidos. Aquella mujer, la vida que confrontó a aquella mujer, la vida que le trajo a aquella mujer, la hizo ser persistente, luchadora, paciente, buscadora. Eso fue lo que hizo esa mujer.
Por eso venía delante del juez. Cada vez que venía, ¿quiénes creen que era a lo mejor la primera que estaba en la fila? Era ella. ¿Y ahora sí me va a hacer justicia o le va a dar primer lugar a estas personas? Porque son hombres. Les va a dar el primer lugar porque tiene el mejor puesto. ¿Por qué? La razón. Hasta que ella obtuvo la justicia, lo que ella quería. Nosotros no nos acercamos a un hombre injusto, nos acercamos a un Dios de misericordia, a un Dios poderoso, a un Dios omnisciente, a un Dios que todo lo puede y a un Dios que hace justicia. Amén. A un Dios que hace justicia. ¿Se imaginan su adversario? Quizá a lo mejor quería despojarla de su propiedad. Lo único que ella tenía, lo único que ella a lo mejor ganaba. Llega su adversario y la despoja. Quererla despojar a lo mejor de las tierras que su esposo un día cultivaba, de lo que ella dependía. Esto es lo que nos presenta nuestro Señor Jesucristo en esta oración. El versículo 4, de ahí mismo, el capítulo 18 de Lucas, nos dice algo interesante. Dice que el juez no quiso por algún tiempo, no quiso hacerle justicia. Ahí viene esa mujer. Ahí viene esa mujer. Me tiene cansado. Y se imaginan a lo mejor los hombres Leví, David, Simeón. Eran los de alta clase, eran los que debían ser escuchados. ¿Se imaginan ahí? Los casos de ellos eran de este tamaño, el de ella era de este tamaño. Pero ellos eran los influyentes, los que podían. Que Dios nos guarde de ser acepción de personas. Dios no hace excepción de personas. Santiago dice, si alguien entra en el templo y viene bien vestido, le dicen, ven, siéntate aquí en lo mejor lugar. Y si alguien entra con ropas andrajosas, le dicen, tú quédate ahí en la orilla. ¿Cómo nos comportamos con los demás? Dios no quiere que hagamos, Dios quiere que seamos como Él. Dios ve el alma, no la ropa, amén. Dios ve el corazón. Dice que aquel juez, y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. Y así hay muchos jueces hoy en día. Así hay muchas personas hoy en día. Temen a Dios, ¿saben de qué? De boca para afuera. Adentro del corazón no temen a Dios. Con su forma demuestran que no temen a Dios. Hacen injusticias contra los demás. Esa viuda no se dio por vencido. Vez tras vez se presentó. Por eso el Señor Jesucristo habla y dice que les enseñó esa parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Cuántas veces oramos algo a Dios y nos damos por vencidos? Dios no me contesta. Dios no me va a contestar esto. Dios contesta las oraciones, amén. Dios contesta las oraciones. Y estamos aprendiendo. Y quisiera decirles que hay una fórmula. Quisiera a lo mejor decir, y es cuando caemos en el gran error como hijos de Dios de pensar que hay una fórmula para poder presentarnos delante del Señor, ciertas palabras que tenemos que decir, ciertas maneras en que tenemos que a lo mejor reclamar o decir a Dios, atamos esto o desatamos esto otro. Dependemos de Dios siempre. Dependemos siempre de Dios. Ahora, Dios no es un Dios injusto, no es un juez injusto. Nuestro Dios es un Dios de misericordia, amén. Es un Dios de misericordia. Dios quiere hacer justicia. ¿Recuerdan aquel leproso? Marcos nos lo presenta, pero también Lucas lo presenta. Dice Lucas, siendo el médico, que el leproso vino y dice que estaba todo lleno de lepra, desde la cabeza hasta los pies. No hay algo más incómodo que tener en su cuerpo
Imagínense llagas desde la cabeza hasta los pies. Y viene aquel leproso y se postra delante de Jesucristo y le dice, rogándole. ¿Saben lo que es rogar? Ándele, Señor, hágalo. Hágame misericordia. Haga misericordia. Dice que rogándole, se arrodilló delante del Señor y le dijo, Señor, si quiere, puede limpiarme. Imagínense eso. ¿Creen que era la única vez que se presentaba delante de Dios? ¿Creen que era la única vez que le pedía, Señor, límpieme? Señor, si quiere, puede sanarme. Si usted quiere, Señor. Se lo pido, Dios. Si usted quiere, quíteme esto de mí, Señor, quite esto de mi vida, quite esto de mi cuerpo, Padre. Y Jesús dijo, si quiero. Y dice que al instante, la lepra desapareció. Nosotros no nos acercamos a un juez injusto que no quiere escucharnos. Nosotros nos acercamos a un Dios santo y poderoso, a un Dios santo, a un Dios sin límites, a un Dios de misericordia, que le decimos, Señor, si puede, Señor, si usted quiere, puede limpiarme. Traemos nuestras peticiones no delante de un juez injusto, sino delante de un Dios lleno de compasión, de misericordia, que quiere vernos limpios y que nos ha limpiado con su sangre preciosa. Gloria a Dios por nuestro Dios. Gloria a Dios por Cristo Jesús en nuestras vidas. Porque ahora podemos venir delante de Él y decirle lo mismo que los discípulos. Señor, ya no puedo parar de hablar con usted. Ya no puedo, Señor, parar de estar hablando con usted y de estar presentándome delante de usted en el nombre de Cristo Jesús. Es algo maravilloso nuestro Salvador Jesucristo, amén. A tal grado que ya no tenemos tiempo, a lo mejor ya no tenemos tiempo para poder estar en los medios sociales, ya no tenemos tiempo para eso. Imagínense eso, a lo mejor como hijos de Dios ya no tener tiempo de decir, Señor, ahora estoy una vez más, Señor, estoy solo, estoy sola. Podemos platicar otra vez, podemos hablar otra vez. Hay formas en que debemos orar. Claves que los hijos de Dios debemos aprender. No hay. Dependemos de un Jesús vivo. Dependemos de un Jesús vivo que quiere escucharnos. Por eso en veces decimos, Señor, reclamo esto y no sucede nada. Dice Dios, no dependes de esa reclamación, dependes de mí. Eso es nuestro Dios. Y a lo mejor dirán ustedes, pastor, ¿cómo puedo ser como esta mujer? ¿Cómo puedo ser como esta viuda persistente? ¿Cómo puedo acercarme con esa seguridad con la que aquella mujer se acercó? ¿Recuerdan? Aquella mujer que se acercó ante el Señor y siendo ella una griega, sirofenicia, pidiendo su hija, estaba endemoniada y no había nadie que pudiera hacer nada. Y aquella mujer se acercó y le dijo, Señor, hijo de David, y no le hacían caso, y él no le hacía caso, y él siguió caminando, y los discípulos dice que le dijeron, Señor, escúchala. Y no es que el Señor necesite que nosotros, pero el Señor quería, Señor, no es lícito que yo le dé las comidas que le pertenecen a los hijos del reino. Sí, Señor, pero también una migaja suya, Dios.
ayuda a mi circunstancia. Se acercó ante un juez, un juez injusto, sino ante un Dios de misericordia. Y le dijo, ve, tu hija es libre en esta hora. Y dice que cuando llegó allá, aquella hija la encontró acostada en cama, libre de aquel demonio. Cristo es poderoso. Cristo es poderoso. Él quiere que nos acerquemos así. ¿Qué si ella se hubiera dado por vencido? Oh, no me escuchan. ¿Dónde está mi dignidad? No, tengo mi dignidad. ¿Saben cuál es nuestra dignidad? ¿Sabe cómo se llama la dignidad que el Señor nos llama? Se llama altivez, arrogancia. Y Dios quiere hacer con nuestra altivez y nuestra arrogancia esto, quebrarnos. Y cuando nos quiebra nuestra arrogancia y nuestra altivez, le podemos decir, Señor, sí, pero mi hija está allá y solo usted puede obrar. Mi circunstancia, Señor, nadie la ha escuchado y solo usted puede escuchar. Y no me voy a dar por vencido, Dios. Voy a ser persistente, Señor. Voy a estar delante de su presencia. Voy a buscar, Señor, su presencia, Señor. Y el Señor dice, libre es ella. Y fue libre en aquella misma hora. Vean la siguiente, lo que el Señor nos muestra en la otra parábola. No solamente la necesidad de orar siempre sin desmayar como esta mujer. Vean el versículo 9 ahí del capítulo 18. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esa parábola. Vean, pone dos clases de personas. Unos que menospreciaban a los demás y que se confiaban en sí mismos. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, mas el publicano estando de lejos no quería ni aun alzar los ojos al cielo, porque se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Por qué Dios no escucha nuestras oraciones? Porque en veces venimos delante de Él igual que el fariseo, pensando que somos mejores que los demás, pensando que lo que hemos hecho nos da una posición mejor delante de Dios. No, es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario lo que nos da esa posición y esa a cercanía delante de nuestro Dios. Es lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. A través de esa escritura vemos el fariseo dice que no hablaba con Dios. ¿Hablaba con quién? Consigo mismo. No hablaba con Dios. Hablaba a sí mismo. Se comunicaba consigo mismo. Y vean lo que dice. Ahora, los judíos iban al templo 3 veces al día. A las 9 de la mañana, 12 del día y 3 de la tarde. Ayunaban 2 veces a la semana, lunes y jueves. Y cuando ayunaban, dice que se ponían las ropas más arrugadas que pudiera haber. Lo más arrugado, lo más andrajoso. Se despeinaban todos y tenían pelo. Se despeinaban y arrastraban los pies hasta llegar al templo. Y decían, mira, él va ayunando. Jesucristo dijo, cuando ayunen, no sean como los hipócritas. Lávense, peínense, pónganse las mejores ropas y no le digan a nadie que están ayunando. Háganlo para vuestro Padre que está en los cielos. Aun cuando le digan a alguien si están ayunando, vengas a comer, ahorita no, después se lo acepto, ahorita no, pero con ese gozo. Señor, estoy sin comer porque quiero buscar su rostro.
Lo necesito, Dios. Es una necesidad en mi vida, Padre. Y aquel hombre publicano no quitaba su vista del suelo. Yo creo que las luchas que tenía, el adversario lo acusaba, amedrentaba y traía a su mente todo lo que había hecho durante la semana. Cómo se había comportado, todo lo que había hecho. Y ni siquiera la vista levantaba. Señor, perdóneme. Esas eran las palabras del publicano. No soy digno, Dios. Si no fuera por Jesucristo, no pudiera estar aquí. Si no fuera por su gracia, no debía estar aquí. Esa es al Dios al cual nos acercamos. Es maravilloso poder ver y tener un Dios como el que tenemos. Así que si el Espíritu de Dios le trae convicción sobre algo, obedezca a Dios. Porque escuchen esto y pongan atención en lo siguiente. El tiempo ha llegado. El que es justo, siga siendo justo. Y el que está haciendo injusticia y pecando, siga pecando. En otras palabras, Dios no hará más lucha más para los que se les ha confiado todo lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Muchas oraciones no son contestadas de los hijos de Dios porque nos acercamos a Él buscando solamente nos beneficie de una manera personal, familiar. La oración verdadera es cuando los hijos de Dios se alinean con la voluntad de Dios y lo que Dios quiere hacer en la tierra. No es lo que yo quiero que Dios haga en la tierra, sino lo que Dios quiere hacer en la tierra. En otras palabras, Dios dice, hijo, quiero hacer esto en esa circunstancia, en esa vida, en esa familia, en ese barrio, en esa ciudad, en ese país. Quiero hacer algo. ¿Quieres tomar parte conmigo? Eso es lo que hace Dios. Eso es lo que hace Dios. Debemos hacer lo que Juan el Bautista dijo. Es necesario que yo ¿qué? Mengüe y que Él crezca. Gloria a Dios por Jesucristo. Gloria a Dios por nuestro Salvador. Gloria a Dios. Quiero terminar con esto. Personalmente creo que vivimos los últimos tiempos, hermanos. De acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice. Y creo que el Señor traerá un gran avivamiento.
de una manera individual, personal, familiar. Y Dios quiere que tomemos parte en lo que Él quiere hacer, en lo que Él va a hacer. ¿Con qué razón nos dice su palabra? Y con esto termino. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Y lo dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Saben lo maravilloso que significa eso? Que Dios dice, quiero hacer algo en la tierra. Quiero hacer algo en una familia. Quiero hacer algo en esa circunstancia. Hijo, hija, ¿quieres tomar parte? Habla conmigo. Eso es Dios. Y eso es algo poderoso. Eso es algo maravilloso. Y lo que Dios quiere que hagamos es que nos acerquemos igual que esta viuda. Señor, no me voy a dar por vencido. Igual que aquella mujer griega, sirofenicia. Señor, necesito, Señor, que usted actúe. Solo usted puede actuar de esta manera. Quiere que nos acerquemos igual que el publicano, sabiendo que nuestra justicia no es lo que yo hago, sino lo que Cristo hizo. Igual que aquel leproso cuando le dijo, Señor, si usted quiere, usted quiere limpiarme. Usted quiere, Señor, que yo ande, Señor, sea limpio. Y mi pregunta es, ¿creen que Dios no quiere? Él no es el juez injusto. Él es el juez que va y se levanta contra nuestro adversario, el diablo. Él no es un juez injusto. Gloria a Dios por Cristo Jesús. Uno oraba en su reputación de religioso. El otro oraba y decía, soy un simple pecador inmerecido de la gracia de Dios. Uno buscaba su reputación, el otro buscaba el perdón. ¿Con qué razón uno salió justificado? Padre Celestial, le doy gracias. Gracias por Jesucristo, Padre. Cada vez que estudiamos, mi Dios, sobre este medio que usted nos ha dejado para, Señor, comunicarnos con usted, aprendemos algo, Dios. No hay fórmulas. Nunca lo sabrá. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, le agradecemos, porque no nos dio conforme a su justicia. No nos pagó conforme a la justicia, Señor, suya, sino conforme a su misericordia. Muchas, muchas gracias por Jesucristo. Ayúdenos, mi Dios, a orar constantemente, Señor. Cuánto le adoramos y le bendecimos, Señor. Vivimos en un mundo injusto. En un mundo que miente.
en un mundo que no sabe cómo hacer justicia. ¿Cómo saben en un mundo que no sabe, Señor, cómo hacer lo que es correcto? Lo hacen para que los demás los vean. Dan algo, mi Dios, y lo publican. Muy diferente a lo que usted nos enseñó, Jesús. Que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda. Y cuando ores, no ores enfrente de los demás para ser aplaudido. Entra ahí solo y habla con tu Padre en secreto. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios. Denos pasión por usted, Señor. Ayúdenos a ir, mi Dios, para que así como estas almas pobres que hablan ahora con usted fueron enriquecidas en Cristo, un día también nosotros podamos enriquecer a otros en Cristo. Y decirle: yo conozco a alguien que quiere enriquecer tu carácter, que quiere enriquecer tu corazón. Alguien que no quiere condenarte, alguien que quiere perdonarte. Se llama Jesús. Gracias, Dios mío. Y ahí es donde está usted. Quizás no tiene a Cristo en su corazón. No quiero que se levante ni que levante la mano. Ahí donde está, con su cabeza agachada, sus ojos cerrados, hable con Dios y dígale: Señor Jesús, perdóneme. Entre en mi vida. Me arrepiento de todo lo que he hecho. Y al igual que al leproso, dígale esto: si quiere, Jesús puede limpiarme. Y estoy seguro que el Señor les va a decir: si quiero, hijo, si quiero, hija, se limpio. Gracias, Señor. Le adoramos, le bendecimos y le exaltamos.